Bueno, ahora vamos a escuchar a Esteban Nicolini, como lo había anunciado en mi comentario inicial. Es historiador, es economista, pertenece a un grupo de estudios de la UNSTA y estudiaron el fenómeno de la pobreza en la Argentina en los últimos 100 años. Y la novedad es que no ha cambiado mucho. En esta entrevista nos cuenta cuáles fueron las conclusiones. Esteban Nicolini, muchas gracias por visitarnos en los estudios. Gracias. Vos has hecho un estudio, has trabajado en la universidad, en la UNSTA, observando el fenómeno de la pobreza, por poner el nombre de fenómeno, de la pobreza, de lo que le pasa a la Argentina. ¿Y a qué conclusiones llegaste? ¿Qué ideas preliminares nos podés contar? Digamos, el resultado central es una investigación que tenemos ya desde hace un tiempo sobre las causas del crecimiento a nivel regional en Argentina. Y la conclusión central que estamos viendo, mirando una serie de indicadores, entre ellos la pobreza, es lo que en economía llamamos la enorme persistencia. O sea, cuando uno mira el muy largo plazo en Argentina y compara las situaciones actuales con las de hace 100 años, básicamente, 1890, 1910, el orden relativo de las provincias, las regiones y los departamentos se mantiene casi idéntico. Las provincias que eran ricas hace 100 años siguen siendo ricas hoy, los departamentos que eran pobres hace 100 años siguen siendo pobres hoy. Y una de las cosas que nos parece que es interesante en ese sentido es que de alguna manera pone en cuestión lo que tiene que ver con cómo funcionan las políticas públicas. Así que cuando uno dice, bueno, ¿qué hacemos con este problema? ¿Cómo intentamos resolverlo? Daría la sensación de que es un problema que tiene una especie de resistencia a los cambios políticos, ideológicos, etcétera, muy, muy grande, porque se generan esta especie de, como digo, persistencias muy, muy fuertes, estos órdenes que se mantienen y que aparentemente cuesta mucho, mucho cambiar. O sea, una conclusión preliminar sería que las políticas que se aplicaron no lograron impactar en reducir la pobreza. Puede que hayan logrado, y de hecho seguramente lograron, ¿no? Nuestra investigación no lo muestra cabalmente, pero hay otras que sí lo hacen, los niveles de pobreza pueden haber cambiado. Hubo momentos en la Argentina que había muchos más pobres hace 100 años, sí. Hoy hay muchos menos, hay momentos en los que esto ha mejorado y luego ha empeorado, así hay como ciclos. Sí. Pero independientemente o sobre esos ciclos de que todas las regiones y las provincias se mueven hacia arriba o hacia abajo, el orden es el mismo. No varía. O sea que intentar conseguir que, por ejemplo, Tucumán sea mucho mejor, que funcione mucho mejor que otras provincias y entonces se convierta en una provincia líder, eso parece ser enormemente difícil. O el país sube o el país baja, pero la posición relativa cambia muy poco. Ese tema para mí es parte de mi obsesión. No me dejan los psiquiatras y los psicoanalistas que hable de obsesión en televisión. Pero yo me pregunto por qué Tucumán, teniendo mejores condiciones que otras provincias del NOA, no rompe con los indicadores del NOA. Porque además es una provincia más chica, tuvo la primera industria pesada, es cosmopolita, tiene una clase, tiene una intelectualidad diferente al NOA, pero seguimos con los indicadores del NOA. Sí. Ahí yo creo que eso remite a una pregunta que de alguna manera también está en nuestra agenda de investigación, en nuestro centro de investigación, que tiene que ver con, de alguna manera, lo que podemos llamar el componente no observable del crecimiento económico. ¿Qué quiere decir esto? Que una de las grandes preguntas que nos hacemos los economistas es por qué hay países pobres y países ricos, o regiones pobres y regiones ricas. La pregunta se está moviendo de países a regiones, últimamente el análisis es mucho más regional, pero la esencia de la pregunta es la misma. Y durante mucho tiempo pensamos en la historia de la economía, hasta 1960 o 70, dijimos, bueno, el capital es importante, hay que invertir mucho, maquinarias, esta era la idea hasta los 60. A partir de ahí, de los 70, 80, hasta hace relativamente poco, unos 10 o 15 años, la idea fue, no, la tecnología. La tecnología es importante, no el capital, sino cómo se combina capital, trabajo, etc. Y cada vez más en los últimos 20 años está surgiendo toda una tendencia a empezar a hablar de las instituciones. Es decir, las instituciones como el último reducto que nos permite explicar por qué a algunos países les van bien o les va mal, o algunas regiones o provincias como Tucumán les va bien o les va mal. Después seguimos con la cuestión más conceptual, pero una cosa que uno comenta así en las charlas de café que es muy interesante, uno dice, bueno, cuando uno va de Tucumán hacia el sur y llega a Córdoba, ve algo distinto. El que se ve en Córdoba pues es más ordenada, es más limpia, la gente se comporta mejor, es menos caótica. Entonces esa observación de la vida cotidiana muchas veces se formaliza en una cuestión conceptual acerca de, bueno, en realidad lo que estamos hablando ahí es de cuestiones que están referidos a la calidad institucional, a cómo la gente interactúa y cómo de esas interacciones salen resultados positivos o negativos.
Entonces nuestra sensación de que Tucumán es caótico, desordenado, que la gente es poco respetuosa y esa autocrítica que hacemos muchas veces como tucumanos, de alguna manera captura esta idea de que hay un componente de interacción entre los seres humanos que hace que si funciona mal, la economía vaya mal. Y si funciona bien, la economía vaya bien. Bien, me abre la puerta lo que me acabas de decir para decirte las ideas que yo tengo en función de la bibliografía que leí y de la observación sistemática que uno hace de todos los días y se hace la pregunta. Por un lado están lo que se llaman los patrones de conducta. Yo observo que los países líderes tienen patrones de conducta, laboriosidad, disciplina, orden, respeto de las instituciones, innovación, no miedo al riesgo, tiene un patrón de conducta. También después está el sistema económico. Sí. Vos tomás medidas económicas, por ahí frenan el crecimiento y el desarrollo de muchos sectores. A ver, vos con una devaluación empujás así gente con una retroexcavadora a la pobreza. Y después está lo que vos decís, el funcionamiento de las instituciones y la relación con las personas. A ver, ¿cuánto las instituciones me permiten a mí, me generan a mí mecanismos para que yo pueda acceder a una movilidad social? Sí, totalmente. Y entonces, hay algunos, vos lo sabés muy bien, porque además tengo que decir a la gente, vos no sos un economista, vos sos profesor, soy historiador. Entonces, y yo lo que observo es que hay economistas que se cierran en unas ideas, solo pautas de conducta, código de conducta, otros que hablan solo del sistema económico, otros hablan de las instituciones. Vos como que tenés una mirada más integral. Sí, yo creo que ahí, digamos, muchas veces se habla, cuando se define o se intenta ponerle nombre a esto que llamamos instituciones, se habla de marco institucional. Sí. Y yo creo que la palabra marco es bien sugerente, en el sentido de que de alguna manera en la definición, hay varias definiciones de instituciones, pero en las más frecuentes se habla de las instituciones como lo que le genera un contexto a la interacción humana. Claro. Entonces está la conducta de la interacción humana, está cómo nos relacionamos unos con otros. A partir de ahí hay otro conjunto de cosas que llamamos las políticas, por ejemplo una devaluación, etc. Pero lo que arma, digamos, como la especie de red en la cual la gente se mueve, interactúa en lo individual, en lo privado y en lo público, es esto que llamamos el marco institucional. Sí. Y que muchas veces tiene una dimensión que en general no se concibe, digamos, cuando uno habla con gente de otras disciplinas se la ve menos clara, tiene una dimensión muy fuerte de la institución privada. No estamos hablando solo de la Constitución, los jueces, los políticos, etc. Estamos hablando de cómo interactúa la gente incluso en la relación privada. Claro. En temas menores, la puntualidad, el cumplimiento de los contratos, la forma que la gente adquiere con el otro compromisos y luego eventualmente los cumple. Sí. Y eso para el funcionamiento económico es crucial. Sí, por Es supuesto. decir, la previsibilidad, que cuando el otro me dice el jueves va a ser el jueves, Sí. todo este tipo de cosas que hacen que uno pueda realmente ser productivo o no, están en el ámbito de lo privado. Sí. Y son el marco institucional, son la manera en que nosotros interactuamos, y en el Tucumán sabemos, si decimos a las 12 es a las 12:30. Y bueno, eso nos da media hora de pérdida permanente. Sí, porque además otra de las cosas que uno observa cuando viaja y observa cómo interactúan los ciudadanos en los países desarrollados, tienen una concepción del tiempo muy clara. El tiempo es el espacio que vos tenés para producir o desarrollar algo. Entonces, si vos te levantás y sentís que el tiempo es eterno, evidentemente que para cumplir tus compromisos vas a sentir que tenés mucho tiempo. En cambio, hay otras personas que son muy precisas, muy... Entonces, Sí, y esto que vos decís del marco es muy interesante, porque yo lo veo así al marco. Lo defino yo. El marco son esas reglas de juego que a mí me permite saber cómo vos vas a actuar y sé cómo tengo que actuar yo en el marco, en la relación esta humana. Totalmente. Bueno, vos sabés que hay un economista, premio Nobel, que dijo que cuanto más se perfeccionen los contratos, mejor le va a ir a la economía. Que a veces uno no perfecciona los contratos. Esto de decir, ¿qué ocurre si vos no cumplís? ¿Qué puedo hacer yo? ¿A qué estoy habilitado yo para hacer cuando vos no cumplís? Totalmente. Y hay otro economista, candidato seguramente a premio Nobel en los próximos años, que es Daron Acemoglu, que lo que dice es esta tendencia o no a cumplir contratos forma parte de un marco institucional que muchas veces tiene 500 años de vigencia. Y por eso esta enorme persistencia que observamos. Porque cambiar estas cosas es enormemente difícil. Bien. Entonces, una vez que se establecen todas estas normas de conducta, de interacción, privadas y públicas, luego hacer cambios resulta enormemente difícil. Evidentemente porque la persona se mueve por hábito, por costumbre. Totalmente. En la Argentina algunos críticos hablan de la cultura de la supervivencia. Hay un sector muy grande de la sociedad que siente, cuando se levanta todos los días, que va a ser pobre siempre. Entonces que tiene una dependencia del Estado. Y los políticos, hay ciertos políticos que alimentan esta idea para tener una dependencia.
Sí. Entonces, este sistema de creencias es fundamental. Sí, totalmente. Sí, por eso los mensajes también son importantes, los mensajes que uno envía a la sociedad. Porque además, de alguna manera, yo creo que son, esto que vos decís, el sistema de creencias, ¿a qué nos lleva? Una cosa que también en la economía analizamos mucho, que tiene un nombre pomposo, que llamamos los equilibrios múltiples. O sea, que podemos tener dos equilibrios. Y muchas veces las creencias lo que hacen es hacer que nos movamos de un equilibrio que no necesariamente es el bueno. Por ejemplo, el tránsito de Tucumán es un caos. Estacionar en doble fila es una cosa que nos complica a todos la vida, pero que casi todos hacemos. Sí. ¿Por qué lo hacemos? Porque sabemos que el otro lo va a hacer. Sí. Entonces, ¿por qué defino yo mi acción? Por lo que presumo que va a hacer el otro. Y el otro hace lo mismo. Él también va a tener un doble filo porque presume que yo voy a estar. Entonces generamos un equilibrio. Todos estacionamos en doble fila. Un mal equilibrio, porque entonces el tránsito es un caos. Si Bien. Todos sintiéramos nadie va a estacionar en doble fila, pues sería mucho más fácil que nadie lo haga. Y estaríamos en un buen equilibrio. Y ahí, una cosa que es crucial es el rol del Estado. Porque si nosotros tuviéramos una policía que a la gente que empieza a estacionar en doble fila la penaliza, iríamos al buen equilibrio. Donde nadie estaciona en doble fila, el tránsito es más fluido y estamos todos en una situación mejor. Sí. Entonces ahí el rol del sector público y la autoridad es importante. Es muy importante. La otra cosa que yo observo es que muchas veces cuando el Estado funciona mal y cuando los políticos no tienen la calidad que uno espera, le es funcional para muchos sectores sociales. Sí. ¿En qué sentido? Si yo tengo un político corrupto, ¿por qué me van a mí pedir que cumpla las normas? Entonces, esta viveza criolla también alimenta el hecho de que nada cambie porque a mí me permite vivir en un ecosistema donde están los antivalores que... Totalmente, absolutamente. Es decir, en un ambiente de trabajo, en el cual lo normal es que todo el mundo llegue a horario. El que no quiere llegar a horario, le conviene que los que llegan no lleguen a horario. Claro. Porque entonces yo entro dentro de la mayoría y me funciona bien. Si yo estaciono, a mí me conviene estacionar en doble fila, no quiero estar en un lugar donde todos pensemos que eso está mal. Prefiero que todos seamos tan corruptos o que no cumplamos las normas como yo y por lo tanto entonces yo me siento cómodo en ese ambiente. Entonces claramente uno puede pensar, no digo que te he demostrado que sea así, pero una hipótesis muy razonable es en parte el sistema político institucional argentino tan preñado de corrupción es porque el sistema no político también está preñado de corrupción y que entonces le es funcional un político que juegue el mismo juego, que totalmente. Hay muchos economistas que dicen ¿por qué no volvemos a ser aquella Argentina que tenía indicadores sociales y económicos superiores a Francia y a algunos países europeos? Vos, al tener otra mirada complementaria como historiador, ¿qué nos pasó? ¿Por qué estuvimos así y hoy estamos donde estamos? Cuando uno es historiador económico y trabaja sobre Argentina es una gran ventaja, porque para muchos en el mundo Argentina es una especie de gran pregunta. Y la gran pregunta es esta que vos haces. Uno va a un congreso en España, en Alemania, en Italia, y cuando uno dice, bueno, Argentina y su fracaso, todos saben de qué estamos hablando. Es decir, la sensación esta que tenemos de que Argentina iba para jugar en las grandes ligas y terminó jugando en la B, esta situación es una cosa que es muy general. No tenemos una explicación muy clara, ¿sí? La verdad. La primera pregunta que nos hacemos es ¿cuándo empieza Argentina a decaer? Y aún ya ahí tenemos dificultades para saberlo. Hay gente que dice 1914 con la Primera Guerra Mundial, 1930 con el crack de la bolsa y la Gran Depresión, 1945 con la Segunda Guerra Mundial y el cambio geopolítico. Pero en definitiva, en algún momento entre 1914 y 1940 es que la cosa se tuerce. ¿Por qué se tuerce? Ahí hay dos grandes hipótesis ahora. La primera es de vuelta la cuestión institucional. Entonces Argentina venía de tener un funcionamiento institucional con muchas características típicas del siglo XIX, pero equiparable a los grandes países del mundo. Una democracia no, digamos, censitaria, con voto restringido, etcétera, pero comparable a lo que funcionaba en Estados Unidos, en Inglaterra. Era un sistema político institucional líder en el mundo y que entonces era razonable que sea un país económicamente líder en el mundo. A partir de 1930, con los primeros golpes de Estado y el comienzo del establecimiento de las dictaduras, Argentina claramente entra en un sistema completamente distinto a los países líderes y es natural entonces que económicamente también decaiga. Esa es la teoría institucional más sencilla. Ahora, también ahora empieza a haber una serie de hipótesis acerca de que en realidad este periodo de gran esplendor de Argentina entre 1890 y 1920, si se quiere, fue como una especie de pequeña ventana excepcional. O sea que en realidad Argentina lo que tuvo fue lo que ahora llamábamos viento de cola, producción de bienes primarios, ganado y cereales, con una gran demanda internacional, un sistema internacional de patrón monetario que le venía muy bien, y eso hizo que tenga un ingreso per cápita altísimo. Pero cuando uno mira otros indicadores asociados a la alfabetización, tipo de habilidades, no solo de educación formal, sino también habilidades laborales, etcétera,
da la sensación de que Argentina no estaba tan en una élite mundial. O sea que capaz que fue una especie de situación donde se nos abrió una ventana, fuimos muy beneficiados por esa situación internacional específica y a partir de ahí volvimos a una realidad de clase media que es la que quizá nos corresponde naturalmente. Tal vez esta última mirada sea necesario repetirla varias veces porque la mirada anterior que vos decías puede llevarnos a esto de que hay muchos argentinos que piensan que estamos predeterminados a la grandeza y lo único que tenemos que hacer es esperar, es una cuestión de tiempo. Entonces, nadie se esfuerza, no hay sentido de la excelencia. ¿Para qué hacer un esfuerzo si estamos predeterminados a la grandeza? Es un gran peligro. Es un gran peligro. Porque vos muy bien lo decís que en economía los hábitos, las conductas, el funcionamiento entre las personas, los distintos actores, es determinante para saber cuánto nivel de desarrollo alcanza una sociedad. Absolutamente, totalmente, sí. No son solo medidas económicas. No, en absoluto. En absoluto. O cada vez estamos empujando más la frontera para intentar entender qué es lo que sucede a niveles menos económicos. O sea, no es el capital, no es la tecnología, ya es la conducta, la interacción, esta cosa que llamamos instituciones, que es un poco difusa y difícil de definir, pero que aparentemente nos está dando, digamos, las señales son que es tremendamente importante para entender qué nos pasa. Bueno, Esteban, muchas gracias por esta conversación. Gracias a vos, un placer.